Buenas noches, hermanos. De verdad que entre tantas noticias malas, hay unas buenas. Hay unas buenas, ¿eh? Y la mayoría son las que escuchamos en los noticieros, son malas, pero la noticia que le traigo es buena. Ya de un momento a otro, hermanos, estése preparado porque de un momento a otro le voy a estar dejando saber, estar dejando saber, cuándo vamos a regresar para acá. Ya vamos de salida, ya vamos, saliendo de todo esto y al paso que vamos, hermanos, ya pronto nos van a dar autorización que vamos a poder regresar. Entonces, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que tenía que darles, para que estén al pendiente, para que estén al pendiente. También quiero decirles que va a haber algunas reglas acá, ¿verdad? Que luego voy a dejarles saber cuáles van a ser las reglas, cómo vamos a regresar, cómo vamos a sentarnos y cosas así. Vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? De lo que pasa todo este asunto, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Pero mientras otras cosas pasan, hermanos, a la otra cosa o el otro anuncio que quiero darles, bueno, es que vamos a cantar, amén. Vamos a cantar los himnos ahí en su pantalla. Vea las letras, fíjese en las letras y ahí también escucha la música. Entonces, cántele al Señor.
bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos a 28 de ¿qué? Abril, 28 de abril, ya ni sé, ¿verdad? ¿Qué fecha es? Ya se me olvidó, yo pensaba que era mi cumpleaños y no, es apenas mayo, mayo, abril, ¿verdad? Ok, vamos entonces, hermanos, a entrar a la enseñanza de esta noche. Quiero invitarles, a invitarles a ustedes a que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 16, del verso 1 al verso 16. Romanos 16, del 1 al 16. Sígame con su vista, leo la escritura y la Biblia dice lo siguiente en el pasaje, hermanos, antes mencionado, Romanos 16, del 1 al 16. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no soy yo digno, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Fregonte, a Hermas, a Petromas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí, hermanos, en esta carta a los romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos que menciona a varias personas y si usted se fijó en la lectura, todas las personas que él menciona, ¿verdad? Menciona que son hermanos en Cristo, ¿verdad? Personas que están en Cristo, compañero de prisiones y la iglesia que está en su casa y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo menciona en esta porción de la escritura. Ahora, esto, hermanos, esto nos da una idea, nos da la idea, ¿verdad? De que esta carta la está mandando, ¿verdad? A una iglesia, un grupo de creyentes, ¿verdad? Entre parientes y otros conocidos y cosas así, ¿verdad? Vemos ahí un grupo de gente, ¿verdad? Que entendemos, hermanos, y porque leemos en la escritura y porque estudiamos en algunos otros manuales bíblicos, etcétera, encontramos que esta era gente creyente, y encontramos que un detalle muy curioso, dice la iglesia que está en su casa, y es que las iglesias antes, hermanos, muchas de ellas comenzaron en casas.
Las iglesias eran pequeñas, eran iglesias locales, eran grupos pequeños. Hay que recordar, hermanos, hay que recordar que en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de de toda esa gente, hermanos, había persecución, no era muy bien recibido el evangelio, no se permitía, ¿verdad?, la libertad, como lo tenemos ahora, ¿verdad? Y la gente tenía que esconderse, la gente tenía de alguna manera, que seguir ministrando, ¿verdad? Y seguir adelante en su vida espiritual, ¿verdad? De alguna manera, y eso era lo que pasaba, hermanos, y eso era lo más común de ese tiempo, que las iglesias, los creyentes, ¿verdad? Se congregaran, en una casa pequeña o grande, dependiendo del grupo, ¿verdad? Y se movían a otras diferentes casas, etcétera. Entonces, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos más o menos una idea, ¿verdad? De lo que habla la carta. Habla, ¿verdad? En otras palabras, por las personas, ¿verdad?, que nos enseña la escritura, por los nombres que da la Biblia aquí, hermanos, y el grupo del cual habla, y cómo utiliza varias veces la palabra iglesia. Eso nos lleva a entender, hermanos, que entonces la iglesia era importante en aquellos entonces. La iglesia era necesaria en ese tiempo. Y yo quiero enseñar, hermanos, en esta noche, quiero enseñar acerca de la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia. Si el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus tiempos le estaba dando una importancia muy grande, una importancia muy fuerte a la iglesia, y está mencionando las iglesias, está mencionando a los cristianos, está mencionando a la gente que se congregaba, ¿verdad? Gente que él conocía, ¿verdad? Gente que algunos de ellos, él los había ganado para Cristo y cosas así, familias que él conocía, ¿verdad? Y les está ahí escribiendo, ¿verdad? Y desarrollando la historia, vemos aquí, hermanos, que entonces, ¿verdad?, la iglesia siempre ha sido importante. Y hermanos, en estos días, por lo que vamos a estudiar, la iglesia, hermanos, la iglesia sigue teniendo una importancia muy grande, una importancia muy fuerte. Y con lo que vamos a aprender, hermanos, con lo que vamos a estudiar, vamos a decir, ustedes ahí en su casa y yo, vamos a decir un fuerte amén, ¿verdad? Porque esto así es, hermanos. La iglesia es bien importante. Y a propósito, pobre de aquella persona, pobre de aquellas familias, niños, matrimonios, hogares, hermanos, que están sin iglesia. De verdad que la iglesia es bien importante, bien importante. Si usted es creyente, ¿verdad? Usted se congrega en una iglesia, o usted es parte de la iglesia, ¿verdad? De donde estamos transmitiendo este mensaje. Entonces, siéntase privilegiado, siéntase feliz, siéntase importante, porque así lo es, hermano, hermana, familias que escuchan este mensaje. Es usted bien importante, porque usted es la iglesia. Bien, vamos entonces a continuar con este estudio, hermanos, pero antes vamos a pedir la dirección y la ayuda del Señor. Padre nuestro, Dios, yo en esta noche ya quiero pedirle, Padre, que usted bendiga el estudio de su palabra, que este mensaje, que esta enseñanza pueda ser bien recibida en cada corazón. Y Padre, aquella persona, aquel cristiano, aquella familia que lo necesita, pido, Señor, que usted lo aplique de una manera muy especial a cada corazón y a cada vida. Por favor, Señor, pido que me ayude. Pido, Espíritu Santo de Dios, que me use con poder desde lo alto para poder desarrollar este mensaje y poder enseñarlo y predicarlo
lo mejor posible. Ayúdeme, por favor, Señor. Yo me abandono en sus manos en esta noche y pido su bendición y su ayuda para todos aquellos que estarán escuchando en esta enseñanza. Y por favor, Padre, siga bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, hermanos, en el día de hoy quiero enseñar algo acerca de la iglesia. Y para comenzar el estudio de esta noche, debo recordarles a ustedes, hermanos y familias, usted que escucha este mensaje, recordarle que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia, hermanos, es gente, son los salvos. La iglesia son los lavados con la sangre de Jesucristo. Gente que ha puesto su fe, gente que ha recibido a Cristo en su corazón, gente que un día se arrepintió de todo su pecado y pidió con toda su alma que Cristo viniera a morar a su corazón. Gente con estudio, gente sin estudio, gente con dinero como gente sin dinero, personas jóvenes como personas de edad avanzada. No se ofenda, yo también caigo en esta categoría de edad avanzada. Yo me refiero a los viejos, no se espante, yo también ya caigo en esa categoría. No se sienta mal, estamos en el mismo barco, no se sienta aludido o aludida, por favor. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es de que la iglesia somos este tipo de personas que antes acabo de mencionar. Hermanos, la iglesia somos personas de diferentes razas. La iglesia somos personas de diferentes colores, culturas, personas de diferentes países y costumbres. Toda esta gente, hermanos, es la iglesia. Y para esta gente, hermanos, quiero dirigir esta enseñanza. Quiero dirigirme a usted, que es la iglesia. Y quiero tomar el tiempo, ¿verdad?, para enseñarle esto que para mí, hermanos, es de mucha bendición y de mucho peso. Quiero enseñarle que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si me sigue con su vista, ¿verdad? No quiero entrar en detalle ni quiero discutir, ¿verdad?, con aquellos que creen que la iglesia comenzó en Mateo 16, 18. Ahorita vamos a ver esos pasajes, pero quiero decirle, enseñarle a usted, mi hermano, mi hermana, enseñarle lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta en el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, quiero que se fije muy bien en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ahora, fíjese muy bien en esa porción de la escritura. Y ahora vamos a ver el pasaje antes mencionado.
Vamos a ver ahora Hechos 2. Ahí comienza, ¿verdad? Dándonos la introducción, la escritura, dándonos la introducción, el libro de Hechos, de todo lo que estaba pasando, todo lo que pasó, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, etcétera. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1, ahí está, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerda usted que anteriormente en el capítulo 1 estaban todos juntos? Bueno, aquí está. Dice la Biblia, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Quiero que se fijen muy bien en esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mucha gente, ¿eh? Vea esto. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces ahí, hermanos, es interesante lo que dice la Biblia. Vea conmigo el versículo 14. Vea el versículo 14, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza, hermanos, comienza a dar el apóstol Pedro su primer mensaje, su primer sermón, su primer discurso. Hay quienes le llaman, ¿verdad?, discurso. Para mí fue una enseñanza, para mí es una tremenda predicación la que el apóstol Pedro, hermanos, con voz en cuello, ¿verdad?, sin tenerle temor a nada ni a nadie, se para y da tremendo mensaje, hermanos, un mensaje de salvación bárbaro, un mensaje, hermanos, ahí, una exhortación bárbara en toda la extensión de la palabra. Y luego, ahí vemos, hermanos, vemos entonces, ¿verdad?, volviendo a lo que estamos estudiando, vemos que, hermanos, la iglesia comienza allí en Hechos capítulo 2, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 11 y el verso 14, y ahí continúa, hermanos, ahí continúa, ¿verdad?, ahí continúa a toda la historia. Se desarrolla la trama, se desarrolla la historia, se desarrolla la iglesia. Ahí comienza, hermanos, a involucrarse más gente, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, hermanos, sigue predicando grandes cosas, hace el apóstol Pedro con el poder de Dios, y grandes cosas aconteciendo, muchas cosas pasando. Y hermano, es interesante todo el pasaje allí. Pero vemos acá, hermanos, vemos acá que la iglesia comienza allí en Hechos capítulo 2. Ahora, yo le decía a usted que esto se discute, ¿verdad? Porque hay unos pasajes, hermanos, allá en Mateo capítulo 16 que no quiero yo a contradecir, ¿verdad? Y decir que esto no es verdad y que para allá y que para acá y que lo que yo digo es absoluto. No, hermanos, no. Simplemente vamos a entender esto, ¿verdad?
como iglesia, como grupo, ¿verdad? Que arranca, por llamarlo de otra manera, ¿verdad? Ya vemos ese núcleo de gente, vemos ese montón de gente avanzando, ¿verdad? Predicando el evangelio, y ahí ya es convertido Saulo de Tarso, hermanos. Ahí ya suceden muchas cosas, hermanos, y bueno, ¿verdad? Ya usted ya más o menos se dará cuenta de la historia. Pero yo quiero llevarle un pasaje, hermanos, del libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, en donde enseña la Biblia, hermanos, aquí, una gran verdad, porque, hermanos, el Señor Jesucristo enseñó esto. Quiero enseñarles desde el 13. Quiero tomar desde el 13 para que entendamos el contexto, hermanos, y qué es lo que está pasando aquí. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como que Pedro siempre, ¿verdad? Pedro siempre sobresalía casi en todas las cosas. Y vemos aquí, ¿verdad? Versículo 16: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el primer pasaje, hermanos, en la Escritura. En ningún otro usted encuentra la palabra iglesia más que Mateo 16. Ese es el primer pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y prácticamente en toda la Escritura, desde Mateo para atrás. Entonces ahí, hermanos, ahí estamos viendo Mateo 16, 18, pero quiero llevarles a otro pasaje, ¿verdad? Quiero llevarles a otro pasaje que se encuentra ahí mismo, Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. Dice el versículo comenzando con el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si lo oyeres, si no los oyere a ellos, ahí está la segunda palabra, hermanos. Ahí, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es todo lo que hay, hermanos. Es todo lo que hay en Mateo, hablando de la iglesia. Ahora, sí es cierto, hermanos, sí es cierto, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Eso no vamos a dudarlo, ni vamos a discutirlo. El Señor Jesús claramente enseña, hermanos, y le dice a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, ¿verdad? La iglesia pertenece a Jesucristo, la iglesia pertenece a Cristo, la iglesia, vaya, es de Él, hermanos. Él la compró con su propia sangre y luego lo vamos a ver. Entonces, hermanos, ya enseguida de Mateo, ¿verdad? Los demás libros, ya no encuentra uno ningún otro pasaje, hermanos, que hable acerca de la iglesia, más que ya en Hechos. En Hechos capítulo 2,
¿verdad? Donde ya comenzamos a ver la gente reunida, ¿verdad? La gente congregada, la gente ya escuchando el primer mensaje, escuchando el primer sermón, escuchando a Pedro con un mensaje poderoso, con un mensaje maravilloso, un mensaje usado por Dios. Y entonces, hermanos, yo solamente me limito a decirle a usted, ¿verdad? La iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Ahora, no vamos a discutir algo, hermanos, algo que la Biblia lo presenta así. Pues Mateo, hermanos, Mateo solamente menciona estos dos pasajes y luego salta a Hechos, en donde comienza a describir cómo y qué hacía la iglesia. Usted quiere aprender más, leer más, ¿verdad? Saber más acerca de ese detalle, ¿verdad? De cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se desarrolla. Adelante, mi hermano. Vaya usted y vea el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, y ahí se va a dar usted cuenta, ¿verdad? Cómo la iglesia oraba, cómo la iglesia predicaba, cómo la iglesia se comportaba y otro tipo de cosas. Entonces, hermanos, es lo que estamos estudiando en esta noche. Y es lo que vamos a aprender. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Ahora, vamos a pasar a otro asunto y vamos a ver aquí, hermanos, algo tocante a la iglesia también, pero ahora vamos a ver el comportamiento de la iglesia. El comportamiento de la iglesia. Primera Corintios capítulo 4 dice lo siguiente, hermanos. Primera Corintios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Primera Corintios 4, déjenme ver aquí. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice esto, hermanos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y luego seguimos leyendo. Si seguimos leyendo, vamos ahora a pasarnos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, 34. Y vemos ahí lo que dice. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, hermanos, aquí encontramos en el primer pasaje de 1 Corintios capítulo 4, de 1 al 3, ¿verdad? Dice allí, hermanos, dice a los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Allí, hermanos, en este pasaje es claro entender, es muy sencillo comprender, hermanos, ¿verdad? Que se está hablando, hermanos, y está enseñando aquí el apóstol Pablo, hermanos, está enseñando acerca del comportamiento de la iglesia. El comportamiento de la iglesia. Y dice, hermanos, dice ahí que los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, sean los que somos, en otras palabras, siervos, servidores, líderes, dirigentes, gente que estamos, ¿verdad? Congregada, o simple y sencillamente usted es una persona fiel. Entonces este mensaje suyo, esta parte, a usted cae en esta categoría. Dice ahí la Biblia, hermano, dice ahí que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ya el pasaje que leíamos también en 1 Corintios 14, 34, donde dice
las mujeres callen en las congregaciones, ¿verdad? Lógico, hermano, está hablando también de la iglesia, está hablando de los grupos, ¿verdad? Donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Y de acuerdo a la escritura, hermanos, no se permite que una mujer, ¿verdad?, enseñe a un grupo o sea pastora o predicadora o algo así, ¿verdad? De acuerdo al pasaje que estamos aquí analizando. En otras palabras, hermanos, ¿verdad? Vamos a decir que esto, hermanos, se refiere al comportamiento de la iglesia. El comportamiento de la iglesia. Mire, hermano, las actitudes son las que hablan. No le haga usted caso a aquellas, ¿verdad? Aquellas personas que hablan mucho y no hacen nada. No, usted hágale caso a aquel que dice poco pero hace mucho. O sea, sus actitudes. Hay cuánta gente, hermanos, es capaz de regañar a medio mundo, de faltar hasta el respeto, ¿verdad? Y regañan a los niños, regañan a los jóvenes, y regañan a las damas, y regañan a todo eso. Y sabe, son un desastre en sus hogares, son un desastre en sus familias. Aquellas personas, aquellos cristianos, ¿verdad? Porque este mensaje es para creyentes, es para cristianos, ¿ok? Personas que conocen, personas que son de iglesia. Hermanos, el comportamiento de la iglesia, que es usted, debe ser este. Las actitudes son las que hablan. Sus actitudes, hermanos. Las actitudes nuestras. En otras palabras, hermanos, que nuestros hechos digan lo que somos o lo que queremos decir, nuestros hechos, hermanos. Cuando hablamos de comportamiento de la iglesia, también hablamos de los modales. Hermanos, los modales son nuestra carta de recomendación. Los modales son nuestra carta de recomendación. Hay cuántas personas, ¿verdad? Cuántos cristianos, hermanos, son mal recomendados por sus propios modales, por cómo se conducen, por cómo son, por cómo hablan, por cómo se comportan con los demás, ¿verdad? Y hermano, los modales nuestros, los modales suyos y los modales míos, hermanos, son nuestra carta de recomendación. En otras palabras, hermanos, lo que quiero decirle a usted, ¿verdad? Los demás, hermanos, deben de ver en nosotros, hermanos, lo que tratamos de enseñarles, lo que tratamos, de recalcarles. Pero, hermanos, con nuestros propios modales, darles a ellos a conocer, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo que creemos? Hay cuánta gente, hermanos, sin conversa, ¿verdad?, que critica a los cristianos, critica a los creyentes, hermanos. Y nos tiran, pero como usted no tiene idea, nos tiran duro. Que los cristianos y que los aleluyas y que todo eso, gracias a los modales de mucha gente y gracias a las actitudes. Oye, hermanos, de veras que un cristiano, no sé por qué un cristiano anda allí fumando y anda ahí jugando cartas y jugando, yendo al casino y andan en cines y andan allí, algunos, mire, hasta los bailes van y los domingos en la iglesia. Qué cosas, hermanos, de veras que tremendo. Mire, el comportamiento de la iglesia debe ser un comportamiento, hermano, que refleje a Cristo. Que la iglesia, hermanos, reflejemos quién es Jesucristo. Que reflejemos, hermanos, nuestro comportamiento debe reflejar lo que enseñamos, lo que predicamos, hermanos. Bonita cosa
bonita cosa, hermanos, bonita cosa, yendo a la ganancia de almas, ¿verdad? Y durante la semana bien peleado con la señora y cosas así. No, hermanos, no. Mire, el comportamiento de la iglesia, las actitudes son las que hablan, los modales son nuestra carta de recomendación, hermanos. Y otra cosita más en este punto. Nuestro comportamiento, hermanos, todos lo ven. Nuestro comportamiento, hermanos, todos lo ven. Un cristiano, hermanos, es una carta abierta dispuesta para que todos la lean. Tú no te puedes esconder. Tú no te puedes esconder. Y más si la gente ya sabe. Más si en alguna ocasión tú les has predicado, más si en cierto momento les has hablado de Cristo y ellos ya saben que tú vas a una iglesia en donde se enseña la Biblia y tú no puedes hacer lo contrario, hermano. Tu hermana no puedes hacer lo contrario. Joven, señorita, niño, niña, usted no puede hacer lo contrario. Nuestro comportamiento, todos lo ven. Todos lo ven. Mire, hay comportamientos erróneos. Hay comportamientos erróneos. Vea conmigo 1 Corintios 4, 19. 1 Corintios 4, 19. Vea lo que pasa allí. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Envanecidos. Usted preguntará, ¿pero qué es envanecimiento? Ahorita le contesto. Gracias por preguntar. Seguro que ahorita le contesto. La palabra envanecimiento significa soberbia, significa orgullo, significa jactancia y significa presunción también. Entonces, hermanos, hay comportamientos erróneos. Un cristiano debe ser sencillo, hermanos. Un cristiano debe ser, servicial y dispuesto a ayudar y todo ese tipo de cosas. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, la jactancia, la presunción, hermanos, esas cosas no deben estar en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia debe tener cierto comportamiento. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Comportamiento erróneo. Mire, hay un comportamiento tremendamente equivocado. 1 Corintios 11, 16 habla de esto, hermanos. Vea conmigo, por favor, 1 Corintios 11, 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Dice, ni las iglesias de Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo es claro aquí, hermanos. Y está hablando de contenciosos. Contenciosos. ¿Qué es un contencioso? Bueno, es dicho de una persona que por costumbre disputa, o sea, se pelea o contiende o contradice todo lo que otros afirman. O sea, dice todo lo contrario. En mi tierra a personas así le llamamos, tú eres Contreras. Porque lo quieren, toda la contraria. Si es negro, no es negro, es blanco. Y no se le puede decir nada. Hermanos, no. Eso de las contiendas, los pleitos, hermanos, cosas, eso tenemos que eliminarlos, hermano, de nuestras propias vidas. Pero sigamos con el estudio. Ya hemos visto, hermanos, que la iglesia comienza en hechos. Hemos visto el comportamiento de la iglesia. Ahora quiero enseñarles las enseñanzas de la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia. No le digo nuestra iglesia, porque no es así. La iglesia, hermanos, la iglesia está extendida hasta China, fíjense.
Hay cristianos creyentes, hermanos cristianos, salvos, cristianos fieles al Señor, hermanos, en la mayoría de lugares del mundo. Y donde está ese tipo de gente, hermanos, ahí está la iglesia. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Las enseñanzas de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que enseñar la iglesia? Vamos a ver, 1 Corintios 14:33 dice, 1 Corintios 14:33 dice, digo pues, 1 Corintios 14:33, ahí va, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Se lo leo otra vez, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿De qué está hablando, hermanos? Que la doctrina, para que no confunda, debe de ser doctrina bíblica, sana. ¿Ok? La doctrina sana es la doctrina bíblica, 100%, sin torceduras, sin añadiduras, sin quitarle. Lo que dice la Biblia, eso es y ya. Hay quienes, ¿verdad?, se atreven a decir, bueno, la Biblia dice, pero yo digo. No, el pero yo digo, eso sale sobrando, eso no sirve. Eso ya es el hombre. La iglesia, la Biblia manda, pero yo digo esto. No, hermanos, eso no. Si usted va a una iglesia así, donde usted escucha al predicador que de repente, ¿verdad?, está predicando bien la Biblia y luego sale con eso. La Biblia dice, pero yo. Mire, agarre su familia y váyase de allí. Esa es una iglesia tóxica. No le va a servir a usted. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia la única doctrina que vale es la doctrina bíblica, la que no confunde, la que no confunde. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hablando de las enseñanzas de la iglesia o en la iglesia, las enseñanzas que debe practicar la iglesia. Déjeme darle aquí otra cosa. Las prácticas deben ser, hermanos, el orden. O sea, lo que practica la iglesia, hermanos, debe ser orden. Orden. Todo en orden. Vea conmigo 1 Corintios 14:40. 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Vea lo que dice 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Acompáñeme al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses 2:5 dice, porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, vuestro buen orden. Hermanos, el desorden en una iglesia no es bueno. El desorden, hermanos, dentro de las cuatro paredes de un lugar donde se congrega la iglesia, hermanos, eso no es bueno, no es recomendable. No, jamás, nunca. Porque Dios, hermanos, es Dios de orden, dice la Biblia. Todas las cosas deben de hacerse en orden, hermanos. Todo en orden. Cuando sean las ofrendas es orden.
Cuando hay que cantar el coro, es en orden. Cuando canta la rondalla, en orden. Cuando que se canta el especial, en orden. ¿A qué horas? ¿A qué horas es la predicación? A tales horas, todo en orden. ¿Cuándo es la oración? Tal día. ¿Cuándo es la predicación, la enseñanza durante la semana, verdad? O media semana. Hermanos, todo en orden. En orden, todo en orden. En orden. Todo debe hacerse en orden. Todo. Aún el estacionamiento, hermanos, en orden. No se estacione ahí agarrando dos espacios. Estaciones en orden. Todo en orden. No se ponga atrás de los demás, le van a chocar. Todo en orden. Orden, 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 hermanos, orden. Las enseñanzas de la iglesia, la sana doctrina y las prácticas, hermanos, deben ser todo en orden. En orden. Y ahora vamos a parar, ¿verdad? Allí. Y vamos a pasar a otro asunto, vamos a pasar a otro punto que quiero a dejar por sentado en esta noche, hablando de lo importante que es la iglesia, hermanos. Y esto que quiero hablar en este momento, en este punto, a esta hora, en este orden que llevo acá, hermanos, es lo que aparece en la escritura. Quiero dejarle saber acerca de las ofrendas en la iglesia. Las ofrendas en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, dice allí, hermanos, la Biblia lo siguiente. 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primero de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Dice ahí, hermanos, dice ahí, en cuanto a la ofrenda, ordené en la iglesia de Galacia y que cada primer día de la semana, cada uno, o sea, todos los que estaban en la iglesia, a esto se les enseñó que lo hicieran. Ahora, dice la escritura, hermanos, aquí, esto. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y luego dice, ponga aparte algo. En otras palabras, aparte algo. Ahora, para que usted aparte algo, va a necesitar usted, ¿verdad? Que pensar que acordarse que tiene que apartar algo, porque de lo contrario no lo va a apartar. De lo contrario se le va a olvidar. Y si usted lo carga en su billetera, lo carga en su bolso, lo carga en su bolsa, lo carga en donde usted trae el demás dinero, lo va a gastar. Y ese dinero es lo que usted debe de dar para el Señor. Aparte algo. Cada primer día de la semana, aparte algo. Vea esto. Según haya prosperado o ganado. Aparte algo conforme o según haya prosperado o ganado. Ganó mucho, pues aparte. Fue prosperado, le llegó alguna bendición o algo así, pues aparte, ¿ok? Aparte algo. Hay una discusión tremenda tocante los diezmos, y viera cómo hay discusión tocante a los diezmos. Hace tiempo atrás
alguien me llamó y me dijo, pastor, ¿qué opina usted de los diezmos? Dije, pues lo que opino yo, ¿verdad? Eso sale sobrando. ¿Qué dice la Biblia tocante a los diezmos? La Biblia enseña que debemos dar nuestros diezmos. Sí, pero eso era en la ley. Pues te tengo nuevas. Yo le dije, el Dios de la ley es el Dios de ahora. Si no, entonces ¿a qué Dios te acercas tú? Y como quiera, hermanos, no le gustó mucho y pues rápido se fue de la línea. Es que, hermanos, es que la Biblia dice, la Biblia enseña que cada primer día de la semana hay que apartar algo. Y quizás alguien dirá, pero pastor, ahí no dice diezmo. Bueno, aparte algo, aparte algo. Y ahora, ¿por qué no darle más del diezmo a Dios? ¿Qué acaso Dios no se merece, no se merece regresarle algo de lo que Él nos ha dado? Vea, y además dice la escritura acá, según haya prosperado o ganado. Ganado. Lo interesante, hermano, lo interesante que dice acá, que de cada primer día de la semana hay que apartar algo, según haya prosperado o ganado. Y luego dice, hermanos, guardándolo. Hay que guardarlo, hay que sacarlo de donde lo traemos y ponerlo en algún lugar ahí y decir, cuando yo vaya a congregarme, voy a llevar este dinero porque este es el dinero de mi Dios. Y apartarlo. Hay que apartarlo, hay que guardarlo. Que no nos dé tentación porque el dinero es tentativo. Y con estas carestías y con estas necesidades y eso, ¿verdad? $1 es $1. Entonces, hermanos, dice la Biblia, hay que guardarlo. Y luego, el pasaje, hermanos, vaya, nos enseña una gran verdad allí, hermanos. Qué tremendo saber, ¿verdad? Que nos dice, hermanos, nos dice que debemos nosotros, ¿verdad? Con todo esto, acatar lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, dar nuestras ofrendas en la iglesia. Ahora, yo quiero que vayamos a otro asunto, porque quiero concluir con esto, quiero completar, ¿verdad? Quiero terminar este mensaje dándole a usted un último punto. Ya hemos visto, hermanos, el comienzo de la iglesia, el comportamiento de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, las ofrendas en la iglesia. Y luego, ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ver nuestro compromiso como iglesia. Nuestro compromiso como iglesia. Si me acompaña, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5, ahí voy a darle a usted algunas recomendaciones que da la Biblia, que da la Escritura, ¿verdad? Que son nuestro compromiso como iglesia. No nuestro compromiso para la iglesia, sino como lo que somos. ¿Okay? Como iglesia que somos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Que a propósito, hermanos, cada creyente, y aprenda esto, retenga esto. Cada creyente, cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón, tiene un compromiso. ¿Ok? Tiene un compromiso. Y esto se lo voy a describir de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 31, dice Efesios capítulo 5 del versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas,
qué caray, aquí ya no sirvió, ¿verdad? Porque pues ya como que estamos entrando a terrenos prohibidos, ¿ok? Es Biblia, es lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, dice Dios en su palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Yo me imagino que usted sabe qué significa ser sujetas, ¿ok? No hablamos de esto, ¿eh? Esto es labio, aquí le llaman jeta. No, 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 no. No es sujeta. No, 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 no. No ponga sujeta, ¿ok? La Biblia dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de qué, hermanos. Sí, sí, contestó usted muy bien. Un aplauso. ¿Ok? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, todo. Pero aquí no para la cosa. Aquí se voltea la tortilla. Y dice maridos, ya no habla a las casadas, aquí ya habla al varón, al hombre, sí hermano, a ti, fíjate, a ti. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se escuchaste, varón? Dice la Biblia que debes amar a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Lo dio todo. Se entregó todo. ¿Ok? Mira, aún sufrió hasta la muerte por la iglesia. Por la iglesia. Bueno, pues aquí dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, dice el verso 26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, y vuelve otra vez a decir, a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuestro compromiso como iglesia, hermanos. ¿Cuál es nuestro compromiso como iglesia? El sometimiento. El sometimiento. Hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña, el sometimiento. Tu compromiso como iglesia que eres es el sometimiento. Otra cosa que, hermanos, encontramos aquí como compromiso como iglesia, hermanos, o que es otro compromiso que tenemos como iglesia, aparte del sometimiento, es la sujeción. La sujeción. ¿Ok? Estar sujetos a la iglesia. Estar sujetos, hay que someternos a la iglesia. Hay liderazgo en la iglesia, hay que obedecer en la iglesia, hay que hacer las cosas bien en la iglesia, hay que, practicar el amor en la iglesia, porque ese es otro compromiso que tenemos como iglesia, el amor, la limpieza, hermanos, la limpieza, y no me refiero a la limpieza externa, a la limpieza interna, hermanos, nuestras vidas limpias cada día. Señor, límpiame más. Cada día límpiame.
Ahora con tanto ese asunto del coronavirus y todo ese asunto, hermanos, todo el mundo lavándose las manos y bañándose y lavando la ropa y todo ese asunto. ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? ¿Y tu alma? ¿Y tu vida? No, hermanos. Nuestro compromiso como iglesia es el sometimiento, la sujeción, el amor, la limpieza y una cosa más, la unidad. La unidad. Hermanos, tenemos un sagrado compromiso como iglesia, la unidad. Hablando ya para terminar, hermanos, hablando de la iglesia, quiero leerles lo que dijo una vez Charles Spurgeon. Este señor una vez dijo, hermanos, el lugar más preciado de la tierra es la iglesia. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Alguien dijo, hermanos, alguien dijo en cierta ocasión esto: solo por medio del ministerio de la iglesia local, los cristianos pueden recibir la enseñanza regular, la responsabilidad y el aliento necesario para poder estar firmes en la fe que están llamados a proclamar. Y yo dije, amén, así tiene que ser. Claro que sí. Estaba estudiando esto, hermanos. Estaba estudiando y alguien dijo esto también. Dios ha ordenado a la iglesia local que provea la clase de entorno en el que una vida de sólidos estándares pueda florecer conforme su pueblo crece espiritualmente por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo dije, amén, así es. Hermano, estas cosas que acabamos de estudiar, estas cosas que acabamos de aprender, hermanos, de verdad, créame, querido hermano, son útiles en su vida como iglesia que somos. Estas cosas, hermanos, que no son tantas, son, yo creo, hermanos, yo creo con todo mi corazón, puntos, hermanos, puntos que debemos nosotros de tenerlos bien presentes. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Usted, mi hermano, mi hermana, familia, usted es la iglesia. Y si usted que escucha este mensaje aún todavía no se congrega en una iglesia, le animamos. Le animamos a que busque una iglesia. Le animamos a que se congregue en un lugar. Le animamos a usted a que si a usted le pareciera, ¿verdad?, asistir a este lugar donde se congrega la iglesia, pide información y con todo gusto le mandamos más información para que usted se congregue, ¿verdad?, acá con nosotros. Hermanos y hermanas, queridos familias de la iglesia, quiero decirles, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga mucho y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir, ¿verdad?, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque somos la iglesia que Cristo compró. Oh, hermanos y hermanas, de verdad es mi deseo que pronto volvamos a vernos por acá, que pronto volvamos a saludarnos, que pronto volvamos a tener los compañerismos que teníamos antes como iglesia. Pero mientras tanto, hermanos, mientras tanto, sigamos orando unos por otros, sigamos ahí en casa, ¿verdad? Sigamos esperando, hermanos, y que el Señor nos ayude para que pronto regresemos por acá. Oh, hermanos, quiero pedirles que nos pongamos en actitud de oración para despedir
y terminar y concluir este mensaje. Padre Dios, una vez más, Señor, yo quiero pedirle con todo mi corazón que ayude a mis hermanos como miembros de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Cristo La Roca, de acá de Fresno, California. Padre, yo quiero pedirle que nos ayude como iglesia a dar testimonio delante de los demás, que nos ayude como iglesia, Padre mío, a seguirle amando a usted y a su palabra, a seguir amando sus preceptos, a seguir obedeciendo sus mandamientos y seguir haciendo su voluntad. Padre, ayuda a cada hermano, cada hermana, cada familia, ayúdelos, Padre mío, para que nunca se les olvide que somos la iglesia. Bondadoso Dios, visite a cada familia, visite a cada hogar, visite a cada persona que escucha este mensaje, y de una manera muy especial, Padre Santo, le pido, Señor mío, su ayuda y su bendición. Todas estas cosas yo se las pido, se las ruego, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.